Muy buenos días, mi nombre es Tatiana Arias, soy estudiante de Comunicación Social y hoy les vengo a hablar acerca de la Escuela de Chicago. Bueno, la Escuela de Chicago nace en la Universidad de Chicago. Esta nace entre 1920 y 1930. Esta escuela nace por las investigaciones que hacen los estudiantes y profesores de esta universidad, analizando el constante crecimiento de inmigrantes, de inseguridad y delincuencia que había en esa ciudad. ¿Con qué fin nace? Esta escuela nace o se especializa en la sociología urbana o en la etnografía. La sociología urbana es el estudio de la sociedad de esa ciudad y la etnografía es el estudio analítico y cuantitativo de la ciudad, de la sociedad. Eso se da, como les decía, por el constante crecimiento de inmigrantes, delincuencia, inseguridad y crisis económica de la ciudad, por todas esas razones. Los estudios más significativos de esta escuela, ¿cuáles son? Les voy a comentar así un poquito mirándolo porque no me los sé, no me los aprendí, pero los tengo presentes. Bueno, la ecología humana. La ecología humana para esta escuela es que ellos ven la ciudad como un laboratorio social, donde ellos pueden ir a estudiar. Nosotros en teoría la ciudad sería, los habitantes serían como los animalitos del laboratorio, donde ven e identifican cómo es el movimiento de la ciudad, cómo es que se está manejando la ciudad, las dinámicas sociales, de mestizaje, de adaptación, de interacción grupal y demás. ¿Cómo lo analizaban ellos? Ellos cómo lo investigaban. Ellos lo miraban por la parte físico-biológico, que pertenecía a un grupo o un espacio geográfico. ¿Qué quiere decir eso? Ellos miraban cuánta persona biológica pertenecía al espacio. Ellos miraban cuantitativamente también cuántas personas habían en la sociedad. Lo miraban de manera social, moral o voluntad colectiva de orden pragmático. El pragmatismo es una de las cosas que nace en esta escuela, ya les comentaré de qué se trata. Cultural, entramado de representaciones significativos y prácticas simbólicas. Aquí también vamos a hablar de una interacción simbólica que alguien se le inventó, que ya les voy a comentar quién era. ¿Listo? Eso era como ellos miraban la ecología humana, o sea, el laboratorio, la ciudad como laboratorio, manejaban esas tres partes que era físico, biológico, social y cultural. ¿Listo? Cómo esas tres partes se interrelacionaban. La otra manera, la otra característica o uno de los objetos más significantes de esta escuela fue la relación individuo-comunidad. ¿Qué relación había entre la comunidad y los participantes de esa comunidad? ¿Qué relación había entre el laboratorio de la ciudad con los animalitos de esa ciudad? ¿Qué relación había entre ellos dos? Dice, la cultura y el universo simbólico son la base de la interacción entre individuo y sociedad, siendo la comunicación la forma dominante de interacción. El grupo, el grupo primario como aquel en el que la interacción y la cooperación tienen un carácter desestructurado e íntimo, fuente y mediador de la identidad individual, frente al grupo secundario de naturaleza más formal y estructurada. Ellos lo miraban, la relación individuo y comunidad los clasificaban en dos grupos, grupo primario y grupo secundario. El grupo primario era aquel que tenía una identidad frente a ese grupo. Era el que ya estaba estructuradamente, ya la interacción era ya, la interacción que tenían ya era íntimo, ya generaban como una apropiación ya generaban una apropiación como de la característica o de la participación que tenían en la sociedad, mientras que el grupo secundario era de una naturaleza más formal y estructurada, o sea, generaban una estructura, respetaban cómo era la estructura de esa relación entre individuo y comunidad. Y la otra es la comunicación. Uno de los otros objetivos de esta escuela de Chicago era la comunicación en la comunidad, o sea, en ese sentido, en ese laboratorio social que teníamos. Entonces dice, la comunicación no se simplifica, es el esquema estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta.
sino que es expresión, interpretación y respuesta. Expresión, interpretación y respuesta. Cuando el proceso está mediado por las técnicas de comunicación masivas, los acontecimientos se convierten en otra cosa al ser publicados. Las noticias construyen la sociedad, la prensa se convierte en forma de integración y motor del cambio social, y el cine produce efectos psicosociales provocando procesos de individualización, imitación y personificación. Entonces aquí que dice, la comunicación no se simplifica, al contrario, se compacta más, dependiendo de por qué medio llega. Entonces cada medio tenía su razón de ser, de cómo quería llegar a esa sociedad. Esos es como los 3 objetivos principales principales de la escuela de Chicago. Como en toda escuela, hubo pensadores que fueron los que aportaron significativamente a la escuela. Entonces, en este caso, vamos a hablar, por ejemplo, en primer lugar, del señor John Dewey. El señor John Dewey, vamos a buscarlo por acá y se los presento. Señor John Dewey, perdón, John Dewey. El señor John Dewey nace el 20 de octubre de 1859. 20 de octubre de 1859 y vino a aportar a la escuela de Chicago entre 1920 y 1930. El señor John Dewey, ¿qué aportó a la escuela de Chicago? El pragmatismo, que era lo que les iba a hablar ahorita. El pragmatismo ¿qué es? El pragmatismo dice, buscan la eficacia y la utilidad de las cosas real de valor. El pragmatismo valora la insistencia en las consecuencias como manera de caracterizar la verdad y el significado de las cosas. Resumen, el pragmatismo busca lo que es real, lo que es útil. Entonces, la utilidad y las cosas la utilidad y el significado real o útil de las cosas. No se pone con rodeos, no se pone con adornos. El pragmatismo es eso, directo al punto. Entonces, él le puso un pragmatismo a la sociedad, a esta escuela, y dijo, no, vamos a buscar el valor real de la sociología urbana y de la etnografía, y vamos a mirar exactamente qué está pasando acá en esta ciudad, porque hay tanto crecimiento de inmigrantes, qué pasa con los medios de comunicación, cómo es su relación, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, lo mismo. El John Dewey tiene ciertos pensamientos acerca de la escuela de Chicago. Se puede leer porque es lo que le digo. No me las tengo presentes, sé qué se trata, pero no me las aprendo todas. Dewey considera 4 fases o etapas del pensamiento humano: la experiencia, disponer de datos, las ideas, la aplicación y comprobación. Como ven, esas 4 cositas son muy pragmatismas, son muy puntual, muy al grano, muy real, muy útil. Nada de adornar, nada de mirar la parte como social de la cosa, como idealista. No, él era muy pragmático y decía las cosas: experiencia, disponer de datos, ideas y aplicación de comprobación. Entonces, la experiencia dice, esta etapa equivale a la necesidad de una situación empírica real, un tipo de ensayo y error. En esta etapa principalmente con el conocimiento de ser fuera de la escuela, ya que así el niño dispersado por desplazamiento y no lo que le enseña. ¿Qué quiere decir? Aquí hay algo que lo dice muy bien. La experiencia es de ensayo y error. Él decía que para analizar la sociología urbana teníamos que hacer ensayo y error. Teníamos que mirar sobre la experiencia de cada individuo, cómo se estaba manejando. Disponer de datos. Los datos los extrae el alumno de su memoria, de la observación de la cultura y de la comunicación. El pensador a disponer de recursos estar habituado a revisar sus experiencias pasadas para ver qué le ofrecen. Entonces, él decía, hay que tener datos reales, datos pragmáticos, datos reales que nos digan cómo es que está la situación, cómo se está manejando, la etnografía a nivel cuantitativo, o sea, datos muy puntuales. El pragmatismo por eso fue muy importante para él. ¿Qué lo generaba? Lo generaba el comunicador de ese tiempo, la persona que estaba encargada de hacer como el estudio socialmente. Las ideas. Las ideas son la fase creadora, la previsión de los resultados posibles, la invasión de lo desconocido o un salto hacia lo porvenir, una incursión en lo nuevo de la invención. Las ideas no pueden ser comunicadas de unas personas a otras. Son comunicables los datos, pero las ideas que son anticipaciones de soluciones posibles. O sea, él decía que las ideas se generan para cambios, para reestructuraciones, pero que no pueden ser ideas ahí, de la nada, sino ideas de datos, algo muy puntual sobre datos.
o sobre ideas que en el momento generaron una solución al estudio que estaba realizando en ese momento, porque recuerden que la Escuela de Chicago es basada sobre estudios de la sociedad. ¿Listo? La aplicación y comprobación. Los pensamientos, precisamente como pensamientos, son incompletos. En el caso mejor son tentativas, son sugestiones, son identificaciones. La aplicación y comprobación. Viene de la mano de la experiencia, ensayo y error. Aplico lo que con la experiencia, lo que con los datos, lo que con las ideas habíamos creado, lo aplico y compruebo si eso me bota alguna respuesta, si eso me da algún resultado como nosotros queríamos validar. Eso es lo que dice el señor John Dewey. ¿Listo? Otro de los grandes pensadores que aportaron a esta escuela es el señor Robert Park. El señor Robert Park, ya se los presento, amigo mío. Señor Robert Park. No he podido pronunciar, llevo estudiándolo, pero no he podido pronunciar el segundo nombre del señor Robert Park. Él nació el 14 de febrero de 1964. ¿Ves? El señor Robert Park, ¿qué decía? Decía, va relacionado a su labor de periodista con su investigación sociológica. Entonces, él es el que implementa, como les decía, ¿se acuerdan que yo les había dicho que tenían 3 ideas principales la escuela? Sociología urbana, comunidad, individuo y comunicación. Él era el que decía, hombre, hay que vincular comunidad y sociedad. Comunicación y sociedad, porque él era periodista. Entonces la comunicación había que vincular a la sociedad. Eso era como lo que él decía. Decía, en el periodo de Park, la Universidad de Chicago, el Departamento de Sociología comenzó a utilizar la ciudad a su alrededor como una especie de laboratorio. Él fue de los que cogió e indicó la sociología urbana. ¿Por qué? Porque él implementó o él adhirió se me olvidó la palabra. Bueno, sí, como le dio participación a la sociedad con la comunicación. Entonces generó la sociología urbana. ¿Listo? La ciudad, dice Park, ha sido descrita como el hábitat natural del hombre civilizado. En la ciudad, el hombre ha desarrollado la filosofía y la ciencia. Y se ha convertido no solo en un animal racional, sino también en un animal sofisticado. La ciudad y el entorno urbano representan para el hombre la tentativa más coherente y en general la más satisfactoria de recrear el mundo en que vive de acuerdo a su propio deseo. Pero si la ciudad es el mundo que el hombre ha creado, también constituye el mundo donde está condenado a vivir lo sucesivo. Así pues, indirectamente y sin tener plena conciencia de la naturaleza de su obra, al crear la ciudad, el hombre se crea a sí mismo. En este sentido y en este aspecto podemos concebir la ciudad como un laboratorio social. Entonces, el que decía, el hombre es el que crea todo, el hombre es el que hace todo, la situación real del hombre en estos momentos es porque él sí mismo la ha construido. Entonces, él es el que construye, él se ha construido a sí mismo, ha construido la ciudad, ha construido la ciencia, pero por tal razón, entonces, como la ha construido así, a sí mismo construir su futuro o su día a día. Y eso es un laboratorio social, que es lo que decía Park. Eso lo cito porque lo genera el señor Robert Park. Él lo llama como un laboratorio social, porque en el laboratorio social es donde se crea diariamente o ciertos tiempos al hombre, se crea al hombre. La ciudad es el laboratorio, el hombre son los animalitos que en sí mismos se van creando o van generando o van mirando cómo va a ser su futuro. Nosotros mismos nos creamos. ¿Listo? Park sintetizaba su elaboración con la siguiente frase. Fui principalmente un investigador en 3 áreas, comportamiento colectivo, ecología humana y relaciones raciales. Comportamiento colectivo. Él miraba cómo colectivamente nos manejábamos, cómo como sociedad colectivamente mirábamos o actuábamos, bueno, ya ahí empezaba a mirar sobre varias cosas, cultura, tradición y demás, pero cómo actuábamos de la manera de la ecología humana y de las relaciones sociales. ¿Listo? Básicamente es eso. George Smith. El señor George Smith fue el otro de los grandes pensadores, pero si los presento, me perdí el señor George Smith. George Smith, 27 de febrero de 1863.
el señor George Smith, tercer pensador que cito el día de hoy. El primero fue el señor John Dewey, el señor Robert Park y ahora el señor George Smith. El señor George Smith, ¿qué nos decía el señor George Smith? Entonces, resumen, antes de seguir con el señor George Smith. John Dewey, pragmatismo, utilidad puntual de las cosas, basado en las experiencias, basado en las ideas, basado en la aplicación y comprobación de datos, basado sobre los datos y demás. Él es muy pragmatismo en los estudios que realizaba la Universidad de Chicago en la sociología urbana. El señor Robert Park, resumen. Él decía que la ciudad era un laboratorio social. Él lo denominó como sociología urbana, también le generó, pero sobre un laboratorio social. Él decía que el hombre era el que creaba todo y por eso era un laboratorio social, y como el hombre era el que creaba todo, pues era el que decidía su futuro y demás. ¿Listo? Entonces, esas dos cositas. De la mano de la comunicación. Recuerda que el señor Robert Park era comunicador y él lo que quería implementar en la sociedad era la comunicación y la sociedad que fueran ligadas, porque él decía que eso era un laboratorio social, recuerden. Ahora, el señor George Smith, teórico del primer conductismo social. El conductismo social es otra de las cosas que se vieron acá. El señor John Dewey fue el pragmatismo como ideas principales. El señor Robert Park es el laboratorio social y el señor George Smith conductismo social. También llamado interaccionismo simbólico, lo que también conocemos como interaccionismo simbólico, que en otro lado les estaría hablando en otro trabajo. También lo presenté, el interaccionismo simbólico, y ya les cuento de qué se trata. Con influencias de la teoría evolutiva en la naturaleza social de la experiencia y de la conducta. Él recalcó la inmersión del yo y de la mente dentro del orden social y enmarcó el simbolismo. ¿Él qué decía? Él decía que la sociedad ya se estaba generando signos simbólicos para comunicarse, que la comunicación no era básica como normalmente lo conocemos, sino que era simbólico, interaccionismo simbólico. Usted y yo interaccionamos de manera de comunicación, pero por símbolos, simbólicamente. El gesto verbal es el mecanismo a través del cual se verifica esta evolución, pero para él también la mente es un producto social. La mente o la inteligencia es un instrumento desarrollado por el individuo para hacer posible la solución racional de los problemas. Smith hizo por ello hincapié en la aplicación del método científico en la acción y reforma social. Pensaba que el yo surge por un proceso social en el que el organismo se cohibe. Esta timidez es el resultado de la interacción del organismo con su ambiente, incluyendo la comunicación con otros organismos. Entonces, él generó esta idea de interaccionismo simbólico porque él decía que la comunicación pues no podía ser normal y que, la comunicación era normal, es que es un poquito complicado este interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico decía que la comunicación se generan símbolos que no a todos nos determinaba lo mismo, dependía de las experiencias y varias cosas. Busco por acá. Eso era lo que él decía. Entonces, recuerden, Robert Park sobre el laboratorio social, George Smith sobre el pragmatismo, muy puntual, muy lo real, y George Smith ya lo basaba, era sobre el interaccionismo simbólico que tenían en ese tiempo en la sociedad, porque es que en ese tiempo habían muchos migrantes. Recuerden que este estudio nació porque llegaron muchos inmigrantes a la ciudad de Chicago y la comunicación era un poco compleja, entonces la comunicación se empezó a generar sobre interaccionismo simbólico, ese fue el nombre que le dio. Interaccionismos simbólicos, que a todo el mundo un símbolo o el tipo de comunicación que se utilizaba se generaba de la misma manera, sino que dependía de su experiencia o de su perspectiva. Básicamente eso era lo que estudiaba la escuela de Chicago. Básicamente es eso lo que les quería comentar. Recuerden que la escuela de Chicago es una escuela que hizo investigaciones a la sociedad basada en esos tres lineamientos que exponen los tres autores más significativos y basado sobre los principales objetivos, que era ecología urbana, que era el laboratorio social de este señor Park, relación individuo-comunidad y la comunicación, qué relación individuo-comunidad tenía, qué tipo de comunicación generaban y el pragmatismo.
que era muy real, muy puntual. Esta escuela se caracterizó por estudiar la sociología, pero de manera cuantitativa. Ellos miraban la etnografía, qué tanta cantidad de gente había, qué tanta cantidad de gente migrantes había, cómo era su relación internamente, qué creaban aparte de su relación, cómo se empezaron a comunicar. Entonces, todo eso lo crearon y generaron estos conceptos. Esa es la escuela de Chicago. Espero que me hayan entendido, espero hacerme entender la escuela. Recuerden que fue una investigación que realizaron y pues eso es todo. Un abrazo y que tengan buena tarde.